damos la bienvenida a nuestro nuevo webinar regional desde DBA para la zona particularmente hoy de Buenos Aires y La Pampa. Contamos con la presencia de Mauro Martarini hoy como orador invitado, ingeniero agrónomo, parte de Ojos del Salado ya hace 15 años, así que quien nos acompañará hoy con la temática de actualización técnica en malezas difíciles. Comenzaremos con Rubén Meoni, que es nuestro representante de desarrollo técnico y de mercado, quien nos empezará a contar sobre nuestro último lanzamiento de la compañía. Así que, bueno, comenzará Rubén y después le pasaremos la palabra a Mauro Martarini. Les recuerdo a todos que tienen debajo un panel para ir haciendo preguntas y un chat en vivo, para a lo último poder hacer un intercambio de consultas y que sea también interesante para todas las partes. Así que Rubén, ya te doy la palabra para que comiences. Bueno, muchísimas gracias Constanza, gracias a Mauro por participar y felicitarlo por cumplir 15 años con esa organización que está liderando y llevando adelante, que brinda tanta información de calidad en una zona productiva muy importante del país. Así que bueno, felicitaciones y éxitos hacia adelante. Si me permite, voy a compartir la pantalla para comentarles algunas cuestiones mínimas de la empresa y el tema que nos convoca, que es el lanzamiento de la triple mezcla herbicida para el cultivo de soja. Bueno, muchos de ustedes seguramente están tomando contacto en este momento o han tomado contacto recientemente con la firma DBA. DBA es una firma que tiene presencia global, tiene la sede ubicada en Alemania, en la localidad de Hamburgo, y realiza negocios con más de 60 países alrededor del mundo, en diferentes segmentos, no solamente fitosanitarios, sino también insumos medicinales, insumos para la industria alimenticia y diferentes tipos de materiales. En la Argentina hay una fuerte apuesta al sector productivo agropecuario, desde el punto de vista de provisión de fitosanitarios, y también hay que destacar la tenencia de una planta formuladora en el Parque Industrial de Pilar, la cual últimamente se han realizado ampliaciones y modernizaciones para atender la creciente demanda que hemos tenido en el último año. Quería mostrarles esta diapositiva donde se muestran los activos, las moléculas, los diferentes productos de los cuales disponemos en nuestro portafolio. Hay, como ustedes verán, una gran proporción de herbicidas, atendiendo las necesidades y demandas del mercado. Todo lo que está en verde son los herbicidas, donde se destaca Weizen, que es la microemulsión de 2,4-D, una microemulsión con características de muy baja volatilidad y todos los beneficios que tiene mezcla de tanque y niveles de eficacia superiores. También, por supuesto, Predecessor, que es el producto del cual voy a hablar en los próximos minutos, y distintos activos muy demandados como flumioxacin, diclosulan, sulfentrazone, cletodin, picloram, paraquat, fomesafen, S-metolaclot. Y por supuesto también tenemos fungicidas e insecticidas. Pero el tema por el cual los convocamos es la triple mezcla que estamos lanzando este año. Es una triple mezcla lista para usar, llamada Predecessor, apuntada al cultivo de soja. ¿Por qué una mezcla de estas características? Bueno, como ustedes sabrán, la problemática de malezas resistentes ha crecido enormemente, sobre todo en la última década, con un crecimiento prácticamente explosivo, donde han aparecido numerosas malezas resistentes a diferentes modos de acción,
y ya llevamos acumulada un nivel de malezas resistentes muy alto, no solamente al glifosato, sino muchas veces más de un modo de acción en una misma maleza. Bueno, esta alta variabilidad de malezas resistentes nos obliga a utilizar muchos productos en cada aplicación para combatir las diferentes resistencias que observamos a veces dentro de un mismo lote. Inclusive para una misma maleza es recomendable utilizar más de un modo de acción, de manera de mantener altos niveles de eficacia y retrasar la generación de resistencia por parte de las malezas a los diferentes modos de acción. Estas mezclas que a veces incluyen 4, 5 o más productos en una misma tancada, tienen ocasionan dos problemas a grandes rasgos. Uno que es impráctico, ¿no? La lentitud que conlleva la carga de tanque con diferentes productos, incluso los errores que se cometen por manejar distintas formulaciones, dosis muy diferentes. Pero el problema más grave son las incompatibilidades en estas mezclas, en donde muchas veces se observan separaciones de fase, que estos precipitados tapan los filtros de línea, de pastilla, queda el principio activo adherido a las mangueras, a las paredes del tanque, ocasionan problemas de fitotoxicidad en aplicaciones siguientes, bueno, todo el dolor de cabeza que significa tener que parar una aplicación, limpiar la máquina, cambiar el herbicida, sumado obviamente a los problemas de control por este tipo de situaciones, que a veces no son tan notables y suele haber incompatibilidades menos visibles que ocasionan también heterogeneidades en la distribución de los ingredientes activos. Por eso vemos que una triple mezcla con 3 activos distintos aporta un gran beneficio en este sentido, disminuyendo los inconvenientes de mezclar tantos productos en una misma aplicación. Y un breve repaso o una mirada, digamos, de las malezas más relevantes, en este caso resistencia al glifosato. Por el lado de las gramíneas, Quinocloa con un avance notorio entre 2013 y 2017, digamos, cubriendo prácticamente todo el país, una maleza muy importante. Igualmente Leucine, bueno, sorgo de Alepo fue una de las primeras, o la primera que empezó con este tipo de problemas, también con una dispersión muy grande, y ya para el centro-norte del país, Urocloa o Brachiaria, además de otras malezas gramíneas que también tienen relevancia, pero me quería focalizar un poco en las más llamativas. Por el lado de las malezas hojas anchas, bueno, ya sabemos la relevancia de Conyza y Amaranthus. Conyza ya todos la conocemos y la hemos vivido en carne propia. Amaranthus es un poco más reciente, pero también se ha distribuido por todo el país, y hoy en día es muy difícil que un lote no tenga alguna de estas dos malezas resistentes a glifosato, o las dos al mismo tiempo, ¿no? Están presentes prácticamente en todos los lotes. Bueno, eso que vimos era un poco el porqué, ¿no? de una mezcla de este tipo. Buscamos atacar con un amplio espectro la comunidad de malezas, que nos impone un desafío muy grande porque es bastante heterogénea. A continuación voy a mostrar algunos datos de campo, por lo menos de las malezas más relevantes. En este caso estoy mostrando Quinocloa en la localidad de Chavás, un ensayo llevado adelante por Ramiro Oviedo Busto, que obviamente era más complejo porque tenía algunas cuestiones de manejo, pero resumí las cuestiones más relevantes. Bueno, acá chequeamos predecesor a la dosis de medio litro. Esta dosis contiene flumioxazin, imacetapir y diclosulam en niveles prácticamente de dosis completa, si lo manejáramos de manera individual, ¿no? Hablamos de la cantidad de ingrediente activo por hectárea.
Esto lo comparamos contra sulfentrazona y diclosulam, que es una mezcla lista que estábamos chequeando, también dosis completa de ingrediente activo sulfentrazona y diclosulam. En este caso está comparado con fluoxacina y piroxsulfone, un muy buen producto a dosis de medio litro, y también con una mezcla lista de sulfentrazona y S-metolacloro. Lo interesante de este ensayo, por un lado, es la población de quinocloa, que era una población realmente importante. Vemos un mes después de aplicado, donde en el testigo se cubre prácticamente más del 80% de la superficie por esta maleza, por el quinocloa, en detrimento de Amaranthus, el cual había un banco de semillas importante, pero en la competencia fue superado por Equinocloa y fue la que claramente predominó. Otro aspecto interesante de este ensayo fue que fue hecho sobre antecesor maíz, un suelo con 50% de cobertura, una situación que impone desafíos, digamos, para los herbicidas residuales. En esta situación, bueno, llovieron más de 20 milímetros, que es lo que recomendamos para que el herbicida pueda atravesar esta capa de materia seca, que es un impedimento para el herbicida, y llegue al suelo, penetre en el suelo y actúe desde allí, inhibiendo la germinación y el nacimiento de las diferentes malezas. Bueno, los resultados son los que muestran esta diapositiva. Muy interesante el comportamiento de predecesor, incluso hasta los 85 días. Bueno, arrancamos con un altísimo nivel de control y a los 85 días estábamos con niveles de control que estaban por encima del resto de los productos evaluados. Una situación que uno no espera demasiado de un residual 85 días después de aplicado, sin embargo, mostraba niveles de limpieza muy interesantes. Para visualizarlo más gráficamente, bueno, este era el testigo 60 días después de aplicado, así estaba la parcela de predecesor, aquí un poquito aumentado. Aquí de nuevo a la derecha, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con sulfentrazona y diclosulam, vemos cómo ya Equinocloa comenzaba a colonizar la parcela y bueno, esto nos lleva a la conclusión de que si bien puede haber algún efecto interesante inicialmente, cuando el producto no es lo suficientemente potente en una maleza tan agresiva y con una presión tan elevada, es muy difícil, digamos, mantener limpia la parcela. Este trabajo es un trabajo hecho en Entre Ríos por Marcelo Messler en la usina de Tristaccia. En este caso, el mismo protocolo, medio litro de predecesor, que como comenté es la mezcla lista de diclosulam, macetapir y flumioxacin, comparado también contra los mismos activos de los mismos productos que había mencionado en el ensayo anterior. Bueno, esta era la situación inicial antes de hacer el quemado. Se hizo un quemado con paraquat para poner todo el lote en la misma situación y se aplicaron los preemergentes. 40 días después de aplicado se pudo ver ya en el testigo una población y una cobertura importante por esta maleza, y en el caso de predecesor, a la dosis de medio litro, una limpieza de parcela muy, muy interesante. Bueno, estos fueron los resultados. El comportamiento entre los 30 y los 60 días de predecesor satisfactorio en esta maleza. Bueno, en este caso FIRS funcionó muy bien, también es una molécula o una mezcla que funciona bien en esta maleza, pero estamos bien posicionados para una maleza también muy expandida. Bueno, también tenemos trabajos en Córdoba con Urocloa o braquiaria, digamos, como se la mencionaba antiguamente. No voy a detener demasiado porque es una maleza más predominante para centro-norte del país. Esto fue un trabajo hecho por el grupo de Lanfranconi con Julián Oliva y Lucas Remondino.
donde la verdad que el nivel de presión de Uroclo era impactante, también había leucina y yuyo colorado, pero los resultados observados fueron muy buenos. Vemos hasta 80 días después de aplicado un nivel de control muy interesante. También en esta situación habíamos probado aplicaciones post-emergentes y demás, pero bueno, para resumir y hacerlo más simple, solamente puse los productos que se aplicó antes en preemergencia. Bueno, claramente Predecessor se comportó muy bien contra diferentes mezclas, como diclofenac, sulfentrazona y metolaclor en mezcla de tanque como preemergente, diclofenac y sulfentrazona, la mezcla de piroxasulfón y fluoxacin, y obviamente muy superior a sulfentrazona y metolaclor. En lo que respecta a Amaranthus, hay mucha más información de años anteriores. Me interesó este trabajo porque fue realizado en la última campaña y fue realizado en soja de segunda, donde normalmente no es tan alta la presión de Amaranthus, pero en este caso había un nivel realmente interesante, realizado por Eduardo Cortés. Bueno, como podrán ver, es un producto que también funciona y se puede aplicar en soja de segunda sin inconvenientes. En esta situación vemos un comportamiento muy interesante, también entre 20 y 60 días, similar, digamos, al resto de los productos evaluados, ¿no? Como sulfentrazona y metolaclor, sulfentrazona, diclofenac y metolaclor, el FIRS, que realmente es un producto muy bueno y en esta situación anduvo levemente superior, y estamos todos en una situación similar con respecto a esta maleza. Bueno, pero todo esto, digamos, tal vez es un poco complejo recordarlo, entonces, para hacerlo más entendible, realizamos estos gráficos de telaraña, donde ubicamos los distintos atributos de las diferentes mezclas utilizadas y le vamos asignando puntajes de acuerdo a su comportamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, Predecessor, que es la línea naranja. Me voy a detener un poco en este gráfico para explicar cómo se interpreta. Partimos, por ejemplo, del costo por hectárea productor. En esta situación estamos en un rango similar o levemente superior a la mezcla de tanque de sulfentrazona y metolaclor. Entonces le asignamos un valor prácticamente igual o muy parecido, digamos, en este aspecto. Predecessor es una mezcla lista, por lo tanto le asignamos el mejor puntaje porque nos evita los inconvenientes que mencionaba al principio, a diferencia de sulfentrazona y metolaclor, que es una mezcla de tanque, entonces le asignamos un menor puntaje. En lo que refiere a malezas, en lo que es gramíneas, por ejemplo, prevención de nacimientos de equinocloa, prevención de nacimientos de leucine, prevención de nacimientos de urocloa, es claramente superior. Predecessor es un fuerte de esta mezcla. El efecto residual en gramíneas es muy potente. En el caso de prevención de nacimientos de Amaranthus, estamos en la misma situación. Es superior en el caso de prevención de nacimientos de Coniza. Y hay un plus que normalmente no es evaluado, no es tenido en cuenta en los preemergentes, que es el hecho de controlar malezas pequeñas. Muchas veces uno viene en un lote limpio y hay una nueva camada, uno siembra y hay pequeñas malezas que no tenemos muy en cuenta, a veces son resistentes al glifosato, y si aplicamos el preemergente y el preemergente no tiene efecto y el glifosato que lo acompaña no tiene efecto sobre esta maleza, después aparecen en el cultivo ocasionando inconvenientes. Una de las virtudes que tiene Predecessor es que tanto en gramíneas como en Amaranthus o en conizas pequeñas de 2 hojitas hablamos, tiene un efecto de control para la maleza nacida. O sea, obviamente no se apunta a malezas grandes, el lote tiene que estar limpio, pero significa una limpieza final en un lote
que viene bien y que en el momento de aplicar el preemergente puede haber presencia de alguna maleza pequeña que a veces ni siquiera se ve. Bueno, como mencionaba, en lo que es gramíneas hay un efecto muy marcado de predecesor. La residualidad realmente es muy favorable en este grupo de malezas. Bueno, en Amaranthus está a la par de los productos más utilizados normalmente en el mercado, con una banda toxicológica similar a la gran mayoría de los productos de mercado para preemergentes o residuales en soja, que es banda azul. Esa es la banda que predomina, es la banda de predecesor, y después cuestiones de compatibilidad de cultivo que más adelante voy a hacer alguna referencia. Comparativamente con flumioxacin y metolaclor, otras de las mezclas más utilizadas en la producción para el cultivo de soja. Bueno, flumioxacin tiene mucho uso por el bajo costo, eso es un punto a favor, pero bueno, es una mezcla de tanque, es más débil en lo que es equinocloa, es similar en leucine, es más débil en urocloa, es similar en Amaranthus, es más débil en coniza, y no tiene efectos sobre gramíneas nacidas pequeñas o sobre coniza nacidas pequeñas. La residualidad en gramíneas, en el caso de flumioxacin y metolaclor, también es más baja. En Amaranthus es similar y tiene la misma banda toxicológica. Y yendo a productos más onerosos, más de alta gama, como piroxasulfone y saflufenacil, bueno, en este caso, uno de los aspectos, digamos, en contra, si se quiere, de esta mezcla sería el costo por hectárea a productor, además de que es una mezcla de tanque, anda muy bien esa mezcla en equinocloa, anda bien en el leucine, anda bastante por debajo de predecesor en el caso de urocloa, anda muy bien en Amaranthus, en coniza no juega un papel bueno, y después, bueno, tiene aspectos interesantes como residualidad en gramíneas y Amaranthus, ¿no? De esta manera uno puede ver en un gráfico los diferentes aspectos. Todos los productos tienen pros y contras, pero uno puede hacer un costo-beneficio de acuerdo a las características y a lo que otorga cada producto, también relacionado con su costo. Y finalmente, piroxasulfone y flumioxacin, un excelente producto, donde también el costo por hectárea es uno de los aspectos más difíciles, digamos, hay más de $10 o $10 de diferencia prácticamente entre predecesor y piroxasulfone más flumioxacin, que también tiene virtudes, obviamente, en muchas malezas, y en algunas cuestiones como urocloa, coniza o control de gramíneas nacidas o conizas nacidas pequeñas. Tenemos algunos puntos a favor en lo referido a la triple mezcla predecesor. Bueno, todo esto tiene que ver, digamos, con los atributos, pero uno de los aspectos que seguramente se estarán preguntando es cómo se posiciona el producto. En este sentido, nosotros lo que vemos como un atributo muy interesante es la flexibilidad que nos permite la triple mezcla. Nosotros proponemos la aplicación desde 7 días antes de la siembra hasta la preemergencia del cultivo. Esto es posible porque al tener una residualidad, una persistencia tan grande, nosotros si aplicamos 7 días antes de la siembra vamos a llegar satisfactoriamente a cierre de surco en la gran mayoría de los casos, y si por alguna cuestión logística o climática pretendemos retrasar la aplicación, podemos acercarnos a la siembra o incluso aplicar en preemergencia. Bueno, esto es la generalidad de los casos, después voy a explicar alguna excepción, digamos, pero ese es el posicionamiento general. Obviamente esta aplicación, en el momento de aplicar predecesor, tenemos que tener el suelo limpio o un nivel de cobertura de maleza viva que no supere el 15 o el 20%.
porque si tenemos materia verde, esa materia verde va a interceptar el producto residual, lo va a metabolizar, lo va a degradar y no va a incorporarse al suelo. Entonces necesitamos que el producto llegue al suelo y se incorpore para que actúe inhibiendo los nacimientos de las malezas, que es su principal función. Para esto, bueno, normalmente es muy habitual, digamos, una aplicación de 2,4-D y glifosato. Anteriormente la aplicación del presiembra o preemergente. En nuestro caso recomendamos Weizen, que es nuestro 2,4-D microemulsión. Weizen además tiene la característica de que nos podemos acercar hasta 7 días antes de la siembra, a diferencia, por ejemplo, de la salamina o la salcolina, donde uno tiene una restricción de 15 días, nosotros tenemos más flexibilidad en este sentido. Una opción, obviamente hay muchas y las posibilidades de manejo van a variar en cada lote, pero la posibilidad de aplicar Weizen y glifosato en un mes, 20 días antes de la siembra, inclusive si por alguna cuestión lo retraso, puedo ir hasta 7 días antes de la siembra, y posteriormente ir con predecesor, que si el suelo está limpio lo puedo aplicar solo, o inclusive lo puedo mezclar con paraquat para hacer una limpieza final, en el caso de que haya alguna maleza, o en el caso de que pretenda hacer un doble golpe en secuencia, digamos, con la aplicación anterior. Obviamente, vuelvo a remarcar, en el caso de que uno haga esta mezcla de predecesor con paraquat, siempre tiene que tener en cuenta que el nivel de cobertura de materia viva no supere el 15 o el 20%. Alguna excepción en lotes complicados, por ejemplo, si por algún motivo no viene bien manejado y hay rama negra elongada, con mucha cobertura verde, o yuyo colorado de gran tamaño, uno debería hacer un doble golpe, un reseteo previo, una vez que realizó el doble golpe y pudo reducir esa materia verde, recién ahí podría aplicar predecesor sin superar un 15 o un 20% de cobertura por maleza verde, ¿no? Eso es una situación de lote complicado. También hay otras opciones que se manejan en situaciones difíciles, que uno podría aplicar un residual para evitar este problema anteriormente, ¿no? Pero para mostrar un mensaje simple, quería compartir con ustedes esta posibilidad, y después se adaptará de acuerdo a las necesidades. Otro paréntesis, otro asterisco que quería mencionar en este caso es para el caso de suelos con alto contenido de arena, mayor a 65%, y con menos de 1,5% de materia orgánica. En ese caso recomendamos utilizar la dosis menor. La dosis menor es la dosis de 400 centímetros cúbicos, y ahí sí sería recomendable aplicar hasta 7 días antes de la siembra. Si nosotros tenemos más de 65% de arena y menos de 1,5% de materia orgánica, esa sería la recomendación. Y en el resto de los casos, con menos arena y más materia orgánica, podríamos utilizar toda la ventana de aplicación y utilizar la dosis de medio litro. Bueno, ese es un poco el panorama que quería darles sobre el producto. Espero haber sido claro y que les sea de utilidad. No los demoro más, así le damos tiempo a Mauro para que pueda mostrar toda su presentación con todos sus consejos. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Se fueron sumando muchísimos más desde que empezamos ahora, así que les volvemos a recordar que tienen debajo un panel tanto de chat como de preguntas,
para al final poder hacer un intercambio tanto con Rubén como con Mauro y poder hacerlo interactivo, así que todas las consultas que tengan, al final las vamos a tratar y mientras tanto las pueden ir escribiendo en el panel de abajo. Ahora pasamos a Mauro. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien. ¿Y se ve? A ver si puedo compartir. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buen día a todos. La idea es charlar un poquito algunos conceptos del manejo de malezas tolerantes y resistentes acá en la zona. Antes que nada les quiero agradecer a DBA la confianza, felicitarlos por el lanzamiento, es una herramienta que creo que va a ser de mucha utilidad. También tuvimos la posibilidad de trabajar, creo que en algunos ensayos de registro en su momento, si mal no recuerdo, Rubén, tenemos por ahí. Y bueno, así que gracias por la invitación. La presentación básicamente la voy a centrar en algunas demandas o consultas o dudas más comunes que logramos recolectar cuando estaba terminando esta campaña que pasó. Estábamos empezando la cosecha y empecé a preguntarles a asesores, a técnicos, a gente que está en el día a día recorriendo los lotes en cada administración, cuáles eran los puntos que les preocupaba, digamos, del manejo de malezas. Y entonces ahí recolecté los más importantes, los que más se repetían, digamos. Y bueno, la idea es tratar de desarrollarlos un poquito, como me parece que de esa forma creo que vamos a lograr una presentación un poquito más interesante para todo el mundo, porque creo que son dudas muy comunes del día a día para aquellos que nos toca tomar decisiones en los lotes. Una de las cosas que apareció, digamos, en puntos con mayor frecuencia citada era el control de coniza o rama negra en rastrojos de maíz. Ese es un tema que lo vamos a discutir, lo vamos a ver, estamos trabajando en eso. El manejo de coniza a la salida de verdeos, eso porque en realidad, si bien los verdeos nos generan una buena competencia, por ahí depende de cómo se manejan los pastoreos y demás, pero si no tenemos en cuenta un poco el manejo, o mejor dicho, los nacimientos, el momento que ocurren los nacimientos de coniza, puede ser que después tengamos problemas para controlar coniza. Hoy coniza vamos a ver que estamos teniendo cada vez más dificultad para ponerlas en cero. El control post-emergente de coniza está siendo cada vez más complicado, por lo menos con las combinaciones de herbicidas más comunes que utilizamos, glifo, 2,4-D. Entonces ahí vamos a hacer algunos ajustes, vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones de gramos de ingrediente activo mínimos. Pero bueno, acá básicamente el punto es correr los animales, porque la clave acá son los nacimientos de la salida del invierno, inicio de la primavera, digamos, segunda quincena de agosto, por lo menos en toda esta región pampeana central. Entonces nosotros en los planteos mixtos, que son los planteos que la verdad es que donde vemos más posibilidades de manejar de una manera mucho más adecuada el tema de malezas, pero hay que tener muy en cuenta y conocer muy bien cuándo se establecen las malezas. Entonces es simplemente en esa época del año correr los animales, realizar alguna aplicación con bajos niveles de ingrediente activo, porque estamos trabajando muy preventivamente, y entonces es una maleza que no joroba para nada. Pero hay que tener en cuenta que en algún momento de correr los animales y volver a entrar en poquitos días. Entonces hay veces que hay un grupo de lotes de verdeo que tienen que estirar, y este es el manejo adecuado que estamos haciendo, y la verdad que no tenemos problema. Otra de las consultas es el control de coniza y lolium, cuando están combinadas a la salida de un maíz tardío. El maíz tardío, si bien nos ha permitido explorar ambientes que antes a lo mejor con maíz no nos animábamos, y tener un piso de rendimiento más alto y tener más estabilidad en los rendimientos esperables.
es un problema si no intervenimos o no integramos un poco más la rotación, digamos, con los maíces en pie o con cultivos de cobertura y demás. Entonces, esa espera de 100 días desde madurez hasta que el cultivo de maíz está seco para no pagar secada, que realmente tiene una erosión muy grande contra el margen de la actividad, bueno, se puede complicar más todavía cuando tenemos Lolium resistente, es una gramínea, y una coniza que en principio en nuestra zona hablamos de tolerancia, todavía no hablamos de resistencia, pero se necesitan combinar hormonales con graminicidas, entonces ahí vamos a ver un poquito eso, qué es lo que se puede hacer. El manejo de crucíferas en trigo, en nuestra zona todavía no está siendo un problema, esto es mucho más del sur, algo sobre ruta 5, para el lado de Chivilcoy y demás, Bragado, están apareciendo algunos biotipos que en algunos casos no hay resistencia. Cuando hacemos los diagnósticos no hay resistencia, lo que pasa a lo mejor hay densidad muy alta, a veces es difícil el control residual, semillas muy chiquititas, germinaciones permanentes, entonces por ahí, frente a un monitoreo no muy exhaustivo, por ahí uno piensa que los controles están fallando por una cuestión de resistencia, pero en muchos casos no es así, pero la verdad es que las resistencias están, eso es cierto, y es un tema que preocupa porque tampoco tenemos tantas herramientas eficaces para el manejo de crucíferas. El manejo de raigrasa en presiembra de trigo, básicamente asociado al uso de graminicidas, con el riesgo que eso conlleva para un cultivo de trigo. Lo mismo el control de gramíneas presiembra de maíz, básicamente es reseteos, pero como cuando uno por ahí planifica un poco más y utiliza residuales que evitan el nacimiento de estas gramíneas, estos problemas se terminan, o bien la incorporación, como tenemos hoy ya, de algunos materiales con los traits que le dan tolerancia a una molécula como el oxifop, en el caso de algunos híbridos de maíz hoy en Argentina, y que eso se va a ir posicionando seguramente cada vez más. El manejo de leucine índica en maíz en la región, el leucine es una maleza que viene avanzando considerablemente, una maleza que siempre estuvo presente en bajos niveles poblacionales, donde no era la maleza driver para tomar decisiones, entonces se la fue dejando, y en realidad nosotros ya lo veníamos hablando con muchos asesorados nuestros, y bueno, este manejo que estamos haciendo hoy selecciona leucine. 4 o 5 años más podemos empezar a tener problemas graves. Pasaron esos 4 o 5 años, hoy estamos teniendo problemas muy graves, sobre todo en muchos casos en cabecera de los lotes. Pero esto es un problema potencial muy grande porque el leucine se esperan, o ya incluso hay algo de evidencia sobre resistencia a graminicidas, además de la tolerancia al glifosato, resistencia al glifosato y otros mecanismos de acción, con lo cual es un problema potencial importante que debemos trabajar. Y tiene una característica muy particular, que después la vamos a ver, que hay veces que explica por qué a veces eligiendo los mejores preemergentes se nos escapa. Entonces, por eso es importante, ahí vuelvo otra vez a conocer cuál es el momento en que la maleza se establece en el lote. Otra consulta muy frecuente es el rescate de Amaranthus. En maíz tenemos muchas herramientas muy buenas. El costo de esas herramientas puede implicar el 30 o representar el 30% de los costos directos de toda la inversión de herbicidas en el cultivo de maíz. Con lo cual, si bien las herramientas están, el impacto en los costos es muy grande, con lo cual está claro que tenemos que ser mucho más preventivos y apostar a los preemergentes. En el caso de soja, no tenemos muchas herramientas eficaces post-emergentes, y en el caso de la salida del trigo es la consulta más frecuente que algo vamos a estar mirando ahí. Y finalmente, algo muy de nuestra zona, la combinación de Viola arbensis y coniza, digamos, en un mismo lote, cómo manejarlas. Cómo manejarlas, básicamente ahí la cosa pasa por el papel que juegan los hormonales, ya sean auxínicos o picolínicos, en el caso de Viola, principalmente en el caso de auxínicos, en su interferencia con glifosato, y la necesidad de usarlo cuando tenemos coniza. Bueno, charlaremos 2 minutos un poquito cómo tomar la decisión en esos casos. Entonces, ya metiéndonos de lleno a responder todas estas dudas que tenemos con coniza, tenemos que tener claro,
digamos que Ramanera tiene dos flujos. Primer flujo en el otoño, donde se da muy fuerte hasta el mes de junio. Este flujo del otoño-invierno puede representar el 70% de todos los nacimientos anuales de la maleza, y un segundo flujo en la segunda quincena de agosto, que se puede estirar hasta la primera de septiembre, máximo, que puede representar un 30%, que no es menor, suele ser muy importante. La gran diferencia entre estos dos flujos es que el otoño-invierno tiene una etapa muy larga en roseta, que aún así no es lo mismo controlar una roseta chiquitita que una de 15 centímetros de diámetro. Estamos teniendo trabajos de bibliografía nacional, internacional, y algunos otros tenemos nosotros, donde pasar a rosetas de casi 15 centímetros de diámetro implica a veces hasta casi triplicar la dosis para tener el mismo nivel de control que con una roseta de 5, 6, 7 centímetros. Entonces, acá sí tenemos claro que no tiene ningún sentido retrasar el inicio de los barbechos. A veces tenemos el concepto que cuanto más tarde arranque el barbecho, más beneficios voy a tener hacia adelante, y no hay nada de eso, no tenemos nada de eso, evidencia que algo respalde esa decisión. La verdad es que inicies tarde o temprano, cuando empieza el lío al inicio de la primavera, que sabemos que viene todo muy tranquilo, pero explota de golpe, en muchos casos donde hemos planteado una planificación y demás, nos dicen, no, pero estiro porque viene todo muy tranquilo. Sí, viene tranquilo hasta que explota todo, y ya después, cuando empieza la siembra, los vientos y demás, se fue todo y se fueron los costos. Los análisis de campaña nos indican claramente que la principal fuga de costos es justamente el inicio de la primavera, avanzado septiembre. Cuando nosotros decidimos intervenir en forma más anticipada, pensándolo, logramos contener costos. Ahora, en cuanto vamos sobre la marcha, se nos disparó todo. Ahí aumentan los costos, aumenta el EIQ para aquellos que están mirando hoy cada vez más cuál es el impacto ambiental que pueden tener nuestras aplicaciones. Y a veces incrementamos significativamente los efectos fitotóxicos sobre el cultivo que viene, incluso a veces en la rotación, cuando empezamos a tomar decisiones muy sobre la marcha para contrarrestar errores anteriores. Entonces, la diferencia de este segundo flujo es que está muy poco tiempo en estado de roseta, entonces empieza a tomar altura, y ahí multiplicamos por 7 las tolerancias a los herbicidas, y sumémosle a eso que hoy combinaciones de desecantes con hormonales, una primera aplicación, no están funcionando tan bien como lo hacían antes, y a veces acá la necesidad para empezar a tener efectos contundentes sobre tamaños grandes, hay que trabajar sobre aplicaciones secuenciales, doble golpes y demás. Entonces, una de las cosas que vimos este año es que retrasar el inicio del barbecho y trabajar con malezas muy grandes al principio nos termina generando fallas de control, o controles básicamente foliares, y estas malezas terminan rebrotando, y son los problemas que estamos teniendo en la primavera, incluso encima del cultivo, que muchas veces se creen que son nacimientos nuevos y en realidad son rebrotes. Y cuando uno va y recorre ahora las aplicaciones que se hicieron hace un tiempito atrás, lo único que es un control foliar, pero las raíces están activas, los puntos de crecimiento están verdes, y eso después rebrota, y el control de coniza rebrotada es mucho más complejo, o sea que deberíamos incentivar el control preemergente de esta maleza hoy más que nunca. Y para eso es importante que sepamos cuándo se establece la maleza, para trabajar antes que se establezca con los herbicidas, o bien con los primeros nacimientos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con malezas grandes, o tamaño de malezas grandes, en este caso, en esta especie, tenemos que entender que hay que ir a altos gramos de ingrediente activo y aplicaciones secuenciales, con mayor impacto ambiental,
y muchas veces ver o evaluar qué es lo que puede pasar con esas aplicaciones, dependiendo de los activos que usemos, sobre el cultivo siguiente e incluso en la rotación. Entonces, para ir resumiendo, la situación actual, hoy lo que estamos viendo en esta maleza es que estamos teniendo muy buenos controles en esta primera fila, digamos, de tamaños de rama negra, muy buenos. Y ya después, mucha más erraticidad en los niveles, en los tamaños del nivel inferior de estas fotos que estoy mostrando, sobre todo en estas de acá de la derecha inferior. Donde claramente hay que subir considerablemente los gramos de ingrediente activo y no tiene ningún sentido. Salvo que, bueno, obviamente estemos por cuestiones operativas y de alquileres de campo tarde, bueno, no nos queda otra, hay que asumir ese costo. Pero bueno, justamente estamos convencidos ya desde hace 7 años con esto, 6 años, que la clave en el manejo de malezas es manejar las cuestiones operativas. Justamente ese es el punto que hay que atacar, la cuestión operativa, y no dejar librado el manejo de malezas a una cuestión operativa. Entonces, cuando uno trabaja sobre eso y planifica ahí, todas las cuestiones se mantienen mucho más controladas. El otro punto que hoy habíamos mencionado, que hay muchas dudas, es este, digamos, bueno, ¿cómo manejo una maleza o cómo controlo coniza en un rastrojo de maíz? Fíjense que a la izquierda se ve el lote común, como queda post cosecha. Acá hay 2 cañas de maíz que las puse como referencia para que vean que es el mismo lugar, y corrimos todo el rastrojo, y fíjense los nacimientos de coniza que estamos teniendo debajo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Y cómo controlamos? Entonces, una cosa es trabajar sobre la calidad de aplicación de esto, gota chica, trabajar sobre los activos que puedan tener más impacto en esta especie. Por eso ya hoy casi que no estamos recomendando el uso único de los 4D, sino que estamos agregando un producto como clopiralid, que es más para umbelíferas y compuestas, donde nos está dando un plus. En algunos casos hay que tener en cuenta las limitantes que puedan tener en la rotación, que son mucho menores que otro picolínico como picloram, que se usa mucho. Hay que tener muchísimo cuidado en soja, ni hablar en girasol. Les diría que en nuestra zona es imposible pensar en esos 2 cultivos cuando estamos utilizando picloram. Entonces, básicamente, ir a maíz. Entonces, en primer lugar, la clave acá es que trabajemos sobre la calidad de aplicación. Con estas chicas esto no es fácil. Mariano Luna está trabajando en esto, de hecho estamos muy en contacto con él para ver cómo mejoramos estas cuestiones, y después tratar de arrancar los barbechos lo antes posible. En aquellos casos este año que hemos trabajado con malezas muy chicas y hemos sido muy proactivos, los controles han sido fantásticos, y donde nos hemos empezado a retrasar, los controles mejoraron mucho, pero no son lo mismo, y es un problema que vamos a empezar a arrastrar para adelante. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con botas más chicas, que son las que llegan abajo. Es una estrategia que obviamente tiene más potencial de deriva, ahí entonces hay que manejarlo. Un día que hicimos empezamos con los barbechos este año, esto fue en marzo, ¿sí? Fines de marzo, si no recuerdo, abril. Esto era casi la tarjeta descubierta, y ya acá empezamos a ver algunas situaciones donde las poníamos sin mover el rastrojo bien abajo, como para ver si podíamos mejorar la llegada. Entonces, esto fue lo mejor que pudimos hacer. Seguramente se puede mejorar, pero bueno, fíjense que esta banda que está acá diagonal sin aplicación tiene que ver con esta chala que estaba acá arriba. Entonces hay cosas que no las vamos a poder manejar. Sí vamos a poder mejorar en parte el ingreso con gotas chicas. Acá hay otra opción más. Fíjense que a la izquierda van a ir viendo las tarjetas en lugares que las tratamos de no mover el rastrojo, ponerlas abajo para ver qué es lo que pasaba. Entonces, en algunos casos, obviamente, faltan impactos en general, pero es una situación que pasa, que si no hubiésemos mirado esto, hubiésemos tenido menos impactos todavía.
esta prácticamente no logramos tocar nada. Hay situaciones muy complejas dentro del rastrojo de maíz que no vamos a llegar al 100% de control, pero es algo que es un proceso que tenemos que incorporarlo y manejarlo como para aumentar la eficacia en esta situación. En esta situación estamos apuntando a gotas muy chicas y la combinación de un picolínico con auxínico de manera de poder mejorar el control de coniza, arrancando con los barbechos lo antes posible y el menor tamaño de maleza posible. Después, la segunda intervención en el esquema nuestro es segunda quincena de agosto, de una manera muy preventiva y muy proactiva para que esta maleza en septiembre no pueda establecerse. Si se establece en septiembre y empezamos con controles en octubre ahí ya vamos con otro costo, otro impacto ambiental, otra cuestión que creo que ahí es donde está el gap que nosotros debemos capturar como asesores y productores. Entonces hay que entender que coniza, en la medida que toma tamaños muy grandes, hay que ir a aplicaciones secuenciales, hormonales y quemadores. Hoy a nivel precomercial están los cultivares, por ejemplo, de soja, que nos permitiría trabajar esto incluso con quemadores y altas dosis hormonales en pos, pero bueno, no están liberadas por cuestiones de patente en Argentina, en la captura de valor, pero esas herramientas están. Obviamente que las dosis ahí, como en esas parcelas que se utilizan, son muy altas, entonces sería una herramienta más. Hoy sí lo tenemos en el list, en maíz, y también en soja, que ya creo que empieza a haber algo de comercialización, pero siempre el concepto debería ser tenerla como una herramienta y no como la llave o la ventana para ir y aplicar todo allá arriba, ¿no? Me parece que no es la idea. Entonces, en el caso de los maíces tardíos, hay que entender que tenemos 6-7 meses de barbecho y que eso puede ser complejo manejarlo con herbicidas. En realidad, en todas las estrategias que evaluamos, tenemos una chance del 50% de equivocarnos en las decisiones que les hagamos tomar o que les podamos recomendar, porque el herbicida funciona, pero hay que entender que la residualidad agronómica de un herbicida no solo es la vida media de ese herbicida en esa situación, sino también toda la competencia que el cultivo puede ejercer. Entonces, el gran problema de los maíces tardíos es a la salida, a la cosecha, donde entre madurez fisiológica y madurez comercial, humedad comercial, seca, los 14,5 están pasando 100 días. En esos 100 días, si no venimos con cultivos de servicio, si no realizamos aplicaciones aéreas que en general no tenemos registros y en muchos casos no están permitidas por algunas decisiones, digamos, municipales y demás, o según los distritos, vamos a tener problemas para controlar, porque encima después en cosecha tiramos todo el rastrojo arriba de esas malezas que en general son de tamaño muy grande. Entonces los cultivos de cobertura, el maíz demorado sobre cultivo de cobertura, que son las fotos de abajo, claramente nos generan lotes con muchísima menos presión de malezas a la salida ya por julio-agosto, ¿no? En esta época del año, pero todavía tenemos maíces tardíos en pie. Entonces, hay que buscarle por ese lado. Estos son ejemplos de coberturas realizadas con avión, donde acá la clave, hoy estamos trabajando con 40 kilos de centeno, y eso en muchos casos, yo entiendo que a nivel de costo eso da, es lo más difundido, pero muchas veces puede ser poco. Y hay que ver cómo sean esos establecimientos, y es probable que no se genere la competencia adecuada para que coniza no se establezca. O sea, tenemos que ser muy proactivos para que el cultivo esté establecido antes que coniza, por ejemplo, se establezca. Entonces, en algunos casos donde la cosa va muy bien, se pueden realizar pastoreos, planteos mixtos, muy controlados, pero lo importante que hay que tener como concepto acá es que si el objetivo es la supresión de malezas,
más o menos hay consenso que tenemos que estar logrando casi 4 toneladas de materia verde como para tener una supresión prácticamente total de las malezas que se establezcan. Hoy estamos teniendo también, por otro lado, eficiencias en los barbechos negativas, quiere decir que terminamos el barbecho con menos agua de la que arrancamos, quiere decir que nuestros suelos no están aprovechando las lluvias que puedan ocurrir, y eso pues estamos teniendo deficiencias ya físicas en los suelos y los cultivos de cobertura han mejorado o vienen mejorando notablemente esa situación. Entonces, muchas veces la inversión de un muy buen cultivo de cobertura, no sé, pueden ser $100, pero hay que entender que hay que verlo ya con una visión más de futuro, donde esos costos, esa inversión, estamos viéndole impacto hasta 2 años más tarde en nuestros lotes. Entonces, es un cambio de mirada, es un cambio en el manejo, y no hay que tenerle miedo a la inversión, ya que la inversión no necesariamente hay que estar mirándola como un año puntual, y eso dependerá, por supuesto, si el campo es propio o alquilado, que normalmente en campos alquilados, salvo que tengamos algún contrato que de hecho se están logrando más de largo plazo y incorporando mejoras, digamos, es una práctica que probablemente no sea viable. Ya yendo un poquito a ver o analizar las consultas más frecuentes que mencioné al inicio sobre Amaranthus, otra vez, vuelvo a mostrar cuándo se establece Amaranthus. Entonces, tenemos zonas de Entre Ríos que puede ser agosto, en nuestra zona en septiembre podemos tener algún nacimiento muy tímido, es octubre cuando ya empiezan a emerger considerablemente, y en noviembre es una máquina. Fíjense que los picos más altos los tenemos ahí, con lo cual nosotros tenemos una chance de tener una supresión de los primeros nacimientos con intervenciones a partir del mes de agosto. Cuando nosotros empezamos con esta idea de superponer los residuales en el barbecho, nos vimos obligados a evaluar qué prácticas o qué herbicidas se pueden adelantar, cuáles no, porque la primera consulta es, che, sí, está bien, yo adelanto, pero me quedo sin residualidad adelante. En realidad lo que empezamos a ver es que muchos herbicidas funcionan mucho mejor adelantándolos, y aquellos que tienen vida media alta, logramos tener un uso mucho más eficiente, y cuando dividimos los costos por días de protección, terminan siendo 2 mangos. Un herbicida que a veces parece una inversión muy alta. Entonces no hay que tenerle miedo a adelantar. Nosotros estamos trabajando muchísimo sobre esto. Al inicio, cuando lo empezamos a proponer, obviamente el productor decía, che, pero no hay nada de malezas en el lote. Hoy ya ni lo piensan. Entonces hoy tenemos muchas evaluaciones, que incluso con Paolo De Luca y todo su equipo venimos tomando 2 ambientes, norte de Buenos Aires, donde está él, Chacabuco, Junín, nosotros acá, donde tenemos lotes con niveles distintos de materia orgánica, un punto más allá que acá, y arena, nosotros estamos en 55, y parte donde tenemos arcilla, allá herbicidas que acá nos generan muchos problemas, allá no generan nada. Entonces tenemos datos muy interesantes ya de 3-4 años de trabajo, donde hay productos, incluso conociendo los activos y esta nueva triple mezcla que hoy DBA está mostrando, le veo un potencial enorme para aplicaciones anticipadas en esta región, donde uno evitaría nacimientos de gramíneas, de rama negra y de Amaranthus, como para llegar muy posicionados a la siembra del cultivo de soja. Pero bueno, cuando estamos en trigo, la gran consulta es que voy a cosechar y ya tengo nacimientos abajo. ¿Cómo manejo esa situación? Bueno, lo importante es que el cultivo de cobertura, que el cultivo de trigo termine siendo un gran competidor. Obviamente que esto es muy común en zona sur de Córdoba o en nuestros lugares donde tenemos muchos contenidos de arena y que el trigo avanza y no es un ambiente de mucho potencial. Bueno, el trigo obviamente va a tener restricciones de crecimiento, o incluso en un mismo lote donde se nos fue en alguna loma el contenido de arena, las restricciones en crecimiento del cultivo de trigo son evidentes, y ahí es donde empezamos a tener esos problemas. La clave acá es que
podamos elegir cultivares con alta habilidad competitiva. Hoy ya hay trabajos, Horacio Axiaresi viene trabajando mucho con esto, tiene una visión mucho más integral del manejo de malezas. Con Horacio, la verdad que es un excelente profesional, un gran amigo con el que venimos compartiendo muchas cosas y conceptos en común sobre esto. Entonces, cuando sembramos un trigo correctamente en la uniformidad, en la estructura adecuada y uniforme, un cultivar que sea más competitivo, incluso en algunos casos incrementando algo de nutrición. Este año arrancamos con una buena relación insumo-producto en el caso de trigo, entonces pensamos en algunos ajustes de nitrógeno un poco más altos, después ponemos un poco de ruido ahí con el tema de cómo van a ser las liquidaciones en las importaciones según el dólar y demás, pero bueno, en términos generales hemos pensado un poco en eso, y tenemos que pensar que el manejo de malezas arranca con la siembra del cultivo, y esto es para trigo como para cualquier cultivo. O sea, a veces tenemos el foco muy puesto en el herbicida, a veces vamos y compramos el mejor herbicida, pero la estructura del cultivo es deficiente, y entonces todo se desbalancea. Si llegamos a tener este problema de cosecha, lo primero que hay que hacer es, son lotes, tienen que ser los primeros en cosecharse, y los primeros en intervenir, y los últimos en sembrarse, porque hay veces que necesitamos realizar alguna aplicación en la que tenemos que alejarnos un poco del cultivo de soja de segunda. Entonces, lo que yo digamos, lo que estamos en esto recomendando es eso, manejar muy bien el tema de estructura del cultivo, densidad, competencia, y después tratar de estar muy arriba de esos cultivos. Después, digamos, si es hacerlo antes de la cosecha, el control, hay veces que tenemos que ver muy bien el tema de residuos, si no complica la comercialización en algunos casos. Puede ser inmediatamente después de la cosecha o después de la siembra. Normalmente ahí, cuando las cosas se manejan muy bien, no hay ninguna regla clara. Lo que sí vemos es que es clave que no tengamos una estructura deficiente del cultivo de trigo, y empezar a trabajar ahí con productos que tengan, incluso de los residuales. Ahí, por ejemplo, si hablan de sulfentrazol o flumoxacin, y probablemente flumoxacin va a tener un plus, porque tiene un control post del Amaranthus mucho más interesante que un sulfentrazol. Entonces, esa puede ser una opción, además del resto con las que podamos estar acompañándolo. Pero hay que entender que, por ejemplo, todo el mundo habla de hormonales, la clásica es, bueno, glifos más hormonales. Los hormonales no son buenos controladores de Amaranthus. Piensen que acá hay una escala que hemos hecho a partir de ensayos, que está hecho con un montón de formulaciones de 2,4-D, de 360 gramos de ingrediente activo, que para mí es la base de la que tenemos que empezar a hablar, de un 2,4-D, hasta 720, que es una dosis ya muy alta, y que en el caso de maíz no tolerante nos va a generar problemas, y en soja algo oculto podemos tener también. Entonces, fíjense que en la medida que estemos con tamaños muy chiquitos, de hasta 10 centímetros de altura, está bien, de 420 gramos de ingrediente activo para arriba, pero si tenemos biotipos, o plantas, mejor dicho, de 10 a 15 centímetros, los controles se caen. Entonces, estos hormonales deben ser combinados con desecantes y demás, en el caso de poder usarse, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber una limitante ahí en días para evitar problemas en el cultivo siguiente, sobre todo maíz y algo también en soja. Entonces, fíjense en un mismo lote, esto en el caso de soja, simplemente para remarcar la importancia de la siembra de un cultivo, donde dejamos un hueco, Amaranthus avanza, donde tenemos un cultivo adecuadamente sembrado, que es el mismo lote, Amaranthus no avanza. Entonces, el buen control de maleza arranca claramente por la buena siembra del cultivo. Tenemos que tener una visión mucho más integral del sistema y no solo el foco puesto en la molécula herbicida. En el caso del Lolium, está entrando en nuestra zona. Lo que quiero remarcar de esto es básicamente que es la maleza que primero se establece, donde aparece ya en marzo, incluso febrero, podemos tener nacimientos con picos medianamente significativos hasta el mes de junio, no mucho más que eso. Con lo cual,
nos exige ser muy proactivos. Sobre todo si vamos a ir a trigo, porque tenemos un tiempo de carencia, a veces para el reseteo, o cebada, digamos, cereales de invierno. Entonces, si uno mira esto, claramente la acción y el foco del manejo de esta maleza está en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Con un costo en junio, con otro costo en mayo, suponiendo que tenemos el lote hoy liberado. Ahora, hay un relevamiento que todos los años se hace desde la REM y que nos llaman siempre a todos los que estamos en cada regional para consultarnos un poco, y fíjense que, bueno, ¿en qué cultivos Lolium es un problema? Trigo, cebada son los de mayor mención, y eso está claro. Es el problema, digamos, es difícil manejar una gramínea dentro de un cultivo gramínea y que las dos comparten ciclo. Es el gran problema de Australia o zonas del sudoeste de Argentina, o triguera, región 4 sur, o hacia el sudoeste. Entonces, lo curioso de todo esto es que es muy citada como problema en maíz temprano o incluso en maíz tardío. Y hay por ahí alguna mención en girasol, que probablemente no haya mucha región girasolera acá y por eso el girasol o incluso en las zonas girasoleras probablemente la maleza no esté presente. Entonces, el tema de esto es, estamos sembrando cultivos, y esto es básicamente para remarcar un concepto, desde septiembre incluso hasta noviembre, y estamos reportando un problema con una maleza que se estableció 5 o 6 meses atrás. Entonces, imagínense que los graminicidas, que son excelentes para controlar esta maleza, acá tienen que actuar. Primero estamos hablando de una gramínea y vamos a tener que trabajar sobre maleza tolerante o cumplir un tiempo a alteración para no tener efectos fitotóxicos, con una lluvia mediante, que lo vamos a ver. Pero en realidad, un problema que tuvimos que solucionarlo hace 5 meses atrás, estamos buscándolo incluso hasta dentro del cultivo, ¿no? Entonces, primero tenemos que solucionar esto. Hemos tenido a veces consultas, che, yo cambio el preemergente en maíz porque tengo Lolium. El preemergente no tiene nada que ver con Lolium. Lolium es una maleza de barbecho y el preemergente no te va a jugar. ¿Por qué? Porque no hay nacimientos allá adelante. Entonces, a lo que voy es, el concepto, el esquema que tenemos que armarnos de decisión. El driver acá, la clave es ver cómo se establecen las malezas, conocer la biología de la maleza, de junio para adelante, hasta incluso hay veces que tenemos muchas experiencias hechas que a veces de junio para adelante no se necesita casi residual. Y a veces la inversión de un residual caro, como puede ser moléculas que hoy hay muy buenas, camino a soja, digamos, destino a soja, estamos desaprovechándola porque lo habíamos puesto un mes antes y teníamos todo un potencial, digamos, otra vez, dividir ese costo por días de residualidad y vos ves, y la inversión es nada. Entonces, por eso lo importante es que empecemos a ver dónde tomamos las decisiones y cuáles son los drivers para manejar las cosas bien. Entonces, en trigo hay muchas consultas, o incluso en maíz, ¿cuántos días antes puedo poner el graminicida, un FOP, un DIM, para poder sembrar un maíz o para sembrar un trigo? Acá fíjense que en trigo, sobre cabeceras, esto es de Lucho Piloni, que se lo pedí a él porque estuvo muy bueno, en residual, se hicieron 10 días antes, graminicida, creo que fue un cletodin en este caso, antes de la siembra de trigo en cabecera, porque solamente estaba en cabecera. Pero fíjense el tamaño del trigo en cabecera versus el centro del lote. Incluso creo que acá hubo alguna pérdida de planta, me había comentado Lucho también. Entonces, ojo que hay veces que si uno no tiene un testigo no se da cuenta, en maíz pasa eso, y en el caso de maíz hay reportes que la cuantificación de un cierto nivel de residuos de graminicidas en un cultivo de maíz altera ciertos parámetros fotosintéticos que después, al momento de tener que detoxificar o metabolizar ciertas preemergentes, puede saltar el problema. Entonces, lo que vamos a tender a diagnosticar ahí, que el problema está en el preemergente, cuando en realidad el problema estuvo en el tiempo que tardamos o que aplicamos el graminicida.
Diego Ustarroz tiene los trabajos hechos junto con más especialistas de INTA en distintas zonas del país, donde ellos mostraron que 120 gramos de activo de cletodimo, 125 de aloxi, se pueden aplicar 7 días antes si contamos a partir de la lluvia. Entonces, ahí no vemos toxicidad. En general está el concepto de son 7 días antes. No, son 7 días post lluvia. De la aplicación, 7 días post lluvia. Ellos cuando simulan la lluvia no hay efecto. Si la lluvia no está, el efecto sí está. Y si estamos hablando de dosis de 240 gramos de cletodin, necesitamos 14 días post lluvia para ir a un maíz sin tener efectos fitotóxicos. Entonces, eso es maíz en un ambiente donde tenemos temperaturas de suelo más elevadas y en teoría las tasas de degradación de los herbicidas son más altas. Lleven ese escenario a un cultivo de trigo donde en principio las tasas de degradación serían más lentas porque estamos explorando al menos temperaturas muy distintas. Entonces, esto es importante que lo veamos. El Leucine indica, ya que más o menos estoy con los tiempos, no me voy a detener demasiado, simplemente tener en cuenta que es una maleza que dentro de lo que tenemos en la región es la que más tarde aparece en la sucesión, digamos, de flujos de malezas. Entonces, digamos, esto es a partir del 15 de octubre, una cosa así. Entonces, en maíz puede ser un problema, según como vengan los años, porque a veces entonces, bueno, yo puse el preemergente y se terminó, y resulta que che, pero yo puse el mejor preemergente y después sí. Lo que pasa es que como se dio en las emergencias este año, casi que a lo mejor llegaste con la cola de residualidad de ese preemergente a los nacimientos, porque está muy desplazado hacia adentro, y entonces el leucine se te escapó. Puede ser, y es muy común, no digo siempre, pero es muy común que debamos pensarla en una estrategia de solapamiento por cómo está el flujo de nacimiento bastante corrido en el cultivo de maíz. En soja normalmente coincide con la siembra de soja y muchas veces está sembrando soja y está nacida. Y el reseteo a veces de una leucine con los herbicidas normales que venimos usando puede ser muy difícil. Una maleza acá en esta zona al menos tolerante, solamente tolerante al glifosato, y por ahora no tenemos reportes de resistencia y nada. Nosotros venimos enviándole semillas a Daniel Tudesca. Este año ya tenemos recolectadas para mandarle a Daniel, así que no creo que esté escuchando Daniel, pero están guardadas. Daniel, te las vamos a enviar para que no te quedes este año sin evaluación. Nos interesa muchísimo ver qué es lo que pasa con eso en el leucine en nuestra zona. Obviamente los cultivos de cobertura deprimen muchísimo esto y estamos trabajando en eso. La otra consulta es el tema de viola y rama negra. En realidad viola necesita de residuales porque tiene emergencias permanentes, por lo menos hasta el mes de julio. Entonces, como digamos, diflufenican es una molécula fantástica, el viejo diflufenican para preemergencia de esta maleza. Lo que no funcionan son los hormonales. Los hormonales no aportan nada, aportan, pero prácticamente nada. Nosotros tenemos ensayos hechos, me acuerdo incluso hasta en el contexto de lo que fue Soja Extend en asuntos regulatorios, y creo que en aquel entonces con Germán Ferrari hicimos un ensayo muy lindo acá en Seré, teníamos un tapiz de viola, donde llevando a dosis de productos formulados de 2 litros, de 2 litros de 2,4-D, 1 litro 600 de dicamba, llega a florecer. Y cuando usamos con glifosato se deprime la acción del glifosato, sobre todo con 2,4-D. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es que si se requiere el hormonal, porque está rama negra al lado, bueno, tenemos que, el que controle, el que haga el reseteo, va a tener que ser un producto distinto al del glifo, como para romper un poco esa interacción. Es muy sensible a los PPOs, a flufenacil, carfentrazone, muy sensible y se puede manejar. Simplemente ese concepto ahí hay que tenerlo en cuenta. Si no, digamos, dosis de 1500 gramos de ingrediente activo de glifo con sulfato de amonio, listo. Lo que pasa es que vas a tener nacimientos posteriores. Atracina no es muy buena para eso, clorimurón tampoco, como residuales. Sí hay otras ALS como sulfometurón y otras que pueden tener
un control combinado de coniza y viola muy bueno a lo largo de todo el barbecho. Entonces, para ir cerrando, creo que el foco hay que tenerlo a nivel de lote y bien conceptual, con una mirada bien amplia, y hay que tener un plan. En malezas, cuando empezamos a planificar, la cosa cambió, podemos contener costos. Lo cierto es que cada vez que entra un biotipo nuevo, tenemos un piso de costo más alto. Si acá ingresara en el oeste, que de hecho lo está haciendo Raygrass, y puede ser que nos termine metiendo un costo mucho más alto, en definitiva conceptualmente es eso, en un momento del año en el que estamos acostumbrados a no invertir más de 12, 15, 16 dólares. Y es probable que lo dupliquemos. Entonces, por eso hay que ser muy proactivo y estamos viendo los primeros manchones en los lotes, listo, hay que intervenir rápidamente. En las zonas donde intervenimos rápidamente y armamos un plan para que esos manchones no avancen, Raygrass lo podemos erradicar fácilmente. El gran problema está en la zona de mis amigos de Viento Sur y Ramoncito Gigón, que bueno, allá que usen todo en la cabeza ellos, que lo están haciendo muy bien. Acá podríamos eventualmente corrernos del cultivo de trigo y avanzar. Entonces, básicamente serían 4 puntos para resumir el plan. Entonces, tenemos que conocer las malezas que están en cada lote. Es importante que hagamos un relevamiento y las listemos. Después, ubicarlas, saber cuándo se establecen en cada momento del año. Después, determinar los momentos de aplicación y cuál va a ser el objetivo. Eso es muy importante, el punto 3. Es súper importante. ¿Por qué? Si yo estoy en barbecho largo y tengo rama negra sola, bueno, listo. Mi objetivo es rama negra y a lo mejor poniendo en cero y usando residual atracina, no sé, lo que quieran, o un metsulfurón, que es de lo más común, estoy cubierto. Pero si tengo atracina, si tengo viola y rama negra, ojo que ninguno de esos dos residuales van. Pero a su vez, tengo que estar viendo si esos residuales no los voy a usar o no los voy a necesitar en la segunda mitad del año. Entonces, cuando empezamos a planificar y a ver todo lo que tenemos, empezamos a ver que lo que quiero poner ahora lo voy a necesitar después. Un ejemplo es soja STS. Soja STS decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Lo uso a la salida del invierno o en el largo? Y ahí es, ¿tenés Raygrass o no tenés Raygrass? ¿Tenés Raygrass muy grave? Viene para acá. Allá adelante, no. Entonces, y ahí uno empieza a planificar y a ver, y ahí tiene posibilidades de planificar mejor la rotación de activos, evitar efectos fitotóxicos, ya tener un calendario más orientativo de las aplicaciones y momentos. Entonces ya ahí manejo mejor las cuestiones operativas y empiezo a planificar costos. Lo que sí estamos viendo es que cada zona obviamente tiene su piso de costo, esto lo vengo diciendo hace muchos años. Nuestra zona pueden ser 75, 80, más cerca de los 80 dólares hoy, pero si entran gramíneas, olvídense, estamos casi en 10 dólares, 12 dólares más en un planteo considerando gramíneas. Entonces hoy ya estamos teniendo planteos más costosos porque el UCI nos está exigiendo empezar a tomar decisiones. Pero esto se hace durante todo el año, nosotros ya al inicio del barbecho ya tenemos toda la estrategia anual pensada. Y eso incluso a la administración le permite sentarse a negociar, a comprar, más aún en estos contextos donde a veces especificar o no y demás juega un rol sumamente importante. Y como concepto, el 4 es no dejar de establecer las malezas problemas. No tiene ningún sentido que yo deje que las malezas problemas tomen tamaño. Y más aún que hoy ya estamos viendo que muchos productos que funcionaban muy bien, al menos hoy están teniendo pérdidas de eficacia de 8, 10 y hasta 15 y 20 puntos de control. Entonces, esto sería dentro de una estrategia química específicamente, y después ver cómo podemos incorporar otras herramientas que ayudan a los herbicidas, sean cultivos de cobertura y demás, que ahí ya es todo un mundo para empezar a analizar. Y si no, por supuesto, la siembra en tiempo y forma de los cultivos, estructura de cultivo y más en girasol,
nuevamente, trabajar con las densidades adecuadas en maíz, que sean uniformes. Entonces, esa sería un poco la visión que deberíamos tener del lote, la foto, y entonces ver en qué momentos intervenimos y con qué. Esto nos da una espalda operativa enorme. Si sos un productor chico y empiezan los líos operativos, no te van a dar bolilla, y si sos un productor grande, no vas a llegar a todos lados. Por más grande que seas y tengas las máquinas y demás, eso lo sufrimos mucho. Entonces, esto permite, sobre todo, de la mitad de agosto para adelante, estar muy bien parados operativamente. Yo creo que en función de los tiempos, Rubén, no sé qué opinás, estamos en 48 minutos, quedaría ahí como para abrir la posibilidad de preguntas. Ah, perfecto, Mauro. Clarísimo, clarísimos los conceptos. La verdad que interesantísimo. Redondeaste un montón de conceptos que vienen muy bien para el manejo tan complejo de malezas. Así que bueno, muchas gracias. Coti, seguramente habrás ido tomando nota sobre las preguntas y si querés ir formulándolas, así Mauro o yo las vamos contestando. Buenísimo, buenísimo. Fueron felicitándolos a lo largo de las dos charlas, así que felicitaciones a ambos. Empezamos con una consulta para Mauro, que dice, ¿cómo vislumbra el futuro de la tracina en los planteos productivos en zonas de suelos livianos como el oeste de Buenos Aires? A ver, ahí hay dos cuestiones. La primera cuestión es, la actual. Es decir, atracina en suelos livianos. No es algo que me preocupe. Tenemos muchísima experiencia y muchísimos datos donde atracina no es un producto desde el punto de vista de, no sé, fitotoxicidad de cultivos que sea delicado. La verdad que no lo es. Hay una realidad que, sí, por supuesto, bueno, lo que sabemos del impacto ambiental, su alta solubilidad, su llegada a napas, el impacto sobre ciertas especies acuáticas y demás, o digamos, toda esa cuestión. Entonces, desde el punto de vista agronómico es algo que no me preocupa. Una de las cosas que sí se está viendo y está cuantificada en distintas zonas, y eso también lo hemos podido hacer, es que en realidad la vida media de la tracina, o sea, los días a los cuales desde la aplicación el herbicida llega al 50% de su dosis es de 15 días. Quiere decir, nosotros aplicamos 1 kilo de atracina hoy, son 900 gramos de ingrediente activo, en 15 días es muy probable que tengamos 450 gramos de ingrediente activo. Entonces, desde ese punto de vista no me preocupa. Atracina, si bien no hay registro para algunas aplicaciones, y que es una lástima, eso no va a estar tampoco, porque obviamente al tener la patente vencida, pero se puede aplicar incluso en cultivos como soja con una gran seguridad. Ahora hay otra cuestión, que es toda esta cuestión de impacto ambiental y que en muchos lugares se está viendo y que está siendo prohibida o que se ha limitado la cantidad de dosis por año. Hoy aparecieron otras triacinas o triazonionas, como amicarbazole, como terbutilacina, que no son desarrollos nuevos, son desarrollos muy antiguos, pero que tienen vida media mucho más larga y muchísimo menos solubilidad, con lo cual el potencial de impacto ambiental es mucho menor. Obviamente que estamos hablando de, en el caso de amicarbazole, una dosis que puede andar en los $13 y pico, 14, y la otra capaz que en 18, hay que ver si se acomodó ahora. Son inversiones distintas, pero creo que el futuro va a ser hacia ese tipo de cosas. Lo que hay que ver ahí es si en estos suelos arenosos los podemos manejar a esos herbicidas con tanta seguridad y soltura como en el caso de la tracina. Yo les diría que no es el ejemplo de amicarbazole. Terbutilacina es mucho más selectiva y permite acercarse más al cultivo, entonces hay que mirar muy bien los registros y recomendaciones de cada compañía que ya están bastante estudiadas y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en eso. Buenísimo. Nuevamente otra pregunta, Mauro, para vos, que dice, ¿cómo ves el control de rama negra con mezcla de 2,4-D con fluroxapir?
2,4-D y Fluroxipir. fluroxipir. Fluroxipir en realidad no es un gran controlador de coniza. Estaría bueno para poder tenerlo, más es interesante, digamos, por el acercamiento de los cultivos que nos permiten en algunos casos, pero sí, mejora, pero no es como un picloram o como un clopiralid. Obviamente que ahí perdemos cosas que nos da el fluroxipir, pero en este caso no es un gran controlador de coniza. Ayuda, pero no es un gran controlador. Y por otro lado, Ana nos pregunta, ¿el agregado de sulfota de amonio y la mezcla ayuda en el control de viola? Sí, sulfato de amonio ayuda muchísimo al control de viola. Cuando hablamos, por ejemplo, de control con glifosato, claramente el control ahí es muy bueno. Después, si en realidad ahí hay que usar hormonales porque tenemos otra maleza como coniza, bueno, yo ahí el sulfato de amonio, incluso con combinaciones de hormonales, me parece que ahí habría que correrlo y poner más vale foco en algún PPO de contacto que pueda ponernos en cero viola. O sea que yo lo veo como excelente producto, pero cuando estamos hablando del control basado en glifosato, que en la mayoría de los casos diría que es poco probable que tengamos que hacer eso, o nos vamos a enfrentar con algo que sea exclusivamente viola y sin mucha presión para no tener nuevos nacimientos. O sea, lo veo una estrategia muy limitada. Te repregunto yo sobre viola, Mauro, ¿qué PPO elegirías, digamos, para un control de viola? Mirá, carfentrazone, todos los que tenés hoy, quemadores PPO, andan todos muy bien. Saclufenacil, carfentrazone, todos. Los que están hoy en el mercado. Incluso el viejo Coltar, digamos, todos muy bien. Y saclufenacil a veces hasta, te diría que la dosis más común habitual de 35 gramos hasta puede ser muy elevada, si querés, son muy sensibles Sobredosis. claro. No, por eso, por ese lado, sí, la clave es que vos puedas tener un buen residual, no es la tracida, no es el clorimurón, puede ser ALS, sulfometurón, puede ser incluso metsupurón, y si no, el producto es un diflufenicán. El tema es que el diflufenicán para rama negra no funciona bien en residual, entonces ahí al diflufenicán los va a tener que ayudar con otra cosa, que sí sirva, que básicamente es ALS y triacina para la rama negra. Entonces, por eso yo jodo bastante con ese tercer punto de cuál es el objetivo de la aplicación. Pues los residuales tienen que estar protegiendo el 100% de lo que tengo hoy y lo que puede estar apareciendo en 15 o 20 días. Por eso la importancia de tener claro qué malezas tenés en el lote. Entonces, cualquiera de los PPO que hoy hay en el mercado, que creo que hoy tengo 3 o 4 tengo en mente, funcionan muy bien. Perfecto. Bueno, después con respecto a la aplicación de predecesor en barbecho de soja a fin de noviembre en el oeste de la provincia de La Pampa, ¿puede tener algún problema de fitotoxicidad en siembra de trigo por bajo registro de lluvias durante el desarrollo de cultivo de soja? Fitotoxicidad en trigo, me dijiste. Sí. Bueno, bajas precipitaciones, digamos, es algo negativo para la degradación de cualquier activo, porque obviamente es una relación directa entre el contenido de humedad del suelo y la degradación de los diferentes residuales, contenido de humedad y temperatura. Si la situación es extrema, obviamente, sería para poner una alerta, ¿no? Normalmente en trigo no hay problemas, es muy difícil encontrar algún efecto, digamos, de carry-over y en los casos que se encuentra es bastante bajo, de una mezcla aplicada, digamos, en la primavera anterior como predecesor y sembrando trigo a la campaña siguiente. Pero bueno, obviamente hay casos extremos que bueno, hay que prestar atención, eso sí. Y sobre predecesor también, Rubén, nos preguntan si tenemos comprobado el control sobre trigo guacho para soja de segunda.
Sí, muy buena pregunta. Es un punto interesante. La verdad que se observa un control muy interesante que normalmente no le damos demasiada importancia, pero muchas veces nos obliga a entrar al lote exclusivamente por trigo guacho y hacer una pasada con glifosato, que se muere muy fácilmente, pero hay un buen efecto inhibidor de nacimientos de trigo guacho cuando usamos predecesor en soja de segunda. Y otra para Mauro que dice, ¿cómo planificaría el uso de herbicidas en un lote que va a soja y quiero usar esta triple mezcla presiembra? Mirá, con esta soja, con esta premezcla, yo creo que uno puede estar más parado en triacinas, en barbecho largo, incluso corto. Ponele que para el mes de agosto puedes estar apilando o una tracina o una terbutilacina. Vas a tener una espalda muy buena para llegar tranquilo y ya después apilás esto bien basado en flumoxacin y 2-ALS importante, donde rama negra obviamente que olvídate que aparezca. Y tenemos datos excelentes, excelentes de flumoxacin adelantado. Nosotros aplicaciones, ya llevamos 2 años, empezamos a probar flumoxacin a 100, a 150, desde agosto. Y la verdad que flumoxacin adelantado a suelos fríos tiene una residualidad enorme, incluso ahí sí, por primera vez, empezamos a ver supresiones sobre gramíneas, que cuando vos lo corres un poco más para adelante no lo ves más. Que muchas veces está citado flumoxacin en gramíneas, pero no lo ves nunca. Es una supresión y se da, la estamos viendo por lo menos acá en lo que hemos visto, en suelos muy fríos se ve que con los metabolismos muy calmos de las malezas y entonces, y la verdad que la persistencia es muy buena. Así que yo lo que me parece que una buena estrategia sería estar apilando, para no hacer reseteos después de hormonales y demás, estar apilando ya preventivamente o en los primeros nacimientos de rama negra, puede ser segunda quincena de agosto o una triacina, y solapar esto en presiembra, y no, para mí no tenerle miedo a esta triple mezcla de adelantarse porque tiene un potencial de residual en esta zona fantástico. Así me parece que esa sería la mejor estrategia, van a estar re tranquilos operativamente y creo que deberían andar muy bien. Y acá sobre las lluvias nos preguntan cuántos mililitros son necesarios para la aplicación de graminicidas post lluvias. A ver, no te entendí la pregunta, discúlpame. ¿Cuántos mililitros de lluvias son necesarios para la aplicación de graminicidas post lluvias? Está bien, a ver, en realidad lo que yo comentaba es, el graminicida es acción post. Entonces, uno va a aplicar sobre la maleza nacida. Imagino que la pregunta es, ¿cuánto me tiene que llover para que yo pueda estar sembrando un cultivo sensible a un graminicida, sea trigo o sea maíz no en list, para que no tenga problemas? Los trabajos que hay es que debemos que tener para los 150 gramos, 120 gramos de ingrediente activo de estos graminicidas DIMFOP, 7 días post de una lluvia de 15 milímetros o 14 días post de una lluvia de 15 milímetros, si estamos hablando de 240 gramos de ingrediente activo. Eso sería 7 días después de una lluvia de 15 milímetros o 14 días después de una lluvia de 7 milímetros. De 15, perdón. Bien. Son 15 milímetros. Y ya llegando al final, una última pregunta. ¿Qué consideraciones tienen a lo referido de la siembra de cultivo de girasol en la campaña siguiente? Bueno, digamos ahí, para no asumir riesgos innecesarios, la recomendación sería hacer una buena prevención y no ir a girasol y evitar cualquier riesgo. Digamos, en situaciones normales, si hay precipitaciones, hay adecuada degradación y no hay ningún tipo de solapamiento, una dosis baja,
muy probable que no vean problemas, pero lo ideal sería no ir a girasol a la campaña siguiente y evitar riesgos innecesarios, digamos. Bien, y nos entra una última pregunta de Luis, que dice, con la aplicación de Predecessor en presiembra de soja en mayo y agosto, ¿irías con triacinas? Supongo que es para Mauro. Ellos triacinas en el largo y en la segunda mitad del año predecesor. ¿Esa es la consulta? Sí, dice particularmente en mayo y agosto. Sí, está claro. Está bueno que no hagamos más aplicaciones de ALS que las que tiene el herbicida predecesor. O sea, tenemos diclosulam y tenemos imacetapib. Listo, el resto estaría muy bueno poder venir apilados con una triacina. Entonces, tenemos una rotación buenísima de mecanismos de acción, con bajas chances de generar fitotoxicidad y no seguir acumulando ALS, que en realidad el problema más importante de las ALS es la aplicación sucesiva y acumulativa. Hay un montón de trabajos, no en Argentina, porque son trabajos difíciles, hay algo hecho, pero hay muchos trabajos en Canadá y demás, donde en realidad tiene muchísima importancia cómo apilás todas las ALS a lo largo del año, independientemente de las que uses. Pero el tema es ese, así que yo creo que el concepto sería este herbicida segunda mitad del año y en la anterior nada de ALS. Bueno, ya con eso cerramos el espacio de preguntas. Una vez más, Mauro, agradecerte por tu participación. La realidad es que es súper interesante. Tuvimos muchísimas conexiones, así también agradecerles a todos los que se sumaron esta mañana. Muchísimas gracias, Rubén, ya te doy la palabra para despedirnos, y para todos los que quieran revivir el encuentro, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube desde nuestra cuenta de DBA Argentina, así que con esto les agradezco a ambos la participación. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. La verdad que gracias a todos los que participaron, que además nos tuvieron paciencia, pues nos extendimos un poco, pero la verdad que estuvo tan interesante, bueno, todo lo que expuso Mauro fundamentalmente y todo el panel de preguntas que siempre es muy jugoso. Así que bueno, gracias a todos por participar, gracias Coti por la moderación y muchísimas gracias, Mauro. No, gracias muy, a ustedes, muy bueno. Gracias por la invitación, felicitaciones por el lanzamiento y bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que ya empezaron a escribir con buenos comentarios de la jornada. Así que muy bueno, los felicito y gracias. Bueno, muchas gracias y como dijo Coti, lo van a poder revivir si quieren, después en YouTube va a mandar el link para aquel que lo quiera mirar nuevamente o no lo pudo ver.